Qué bonita Cataluña, nos encanta estar aquí. Pero quizás es porque es distinto de lo que conocemos, ¿no? Hace un par de semanas hospedamos una pareja pastoral de Canarias y les llevamos por los campos Zamora y estaba la mujer sobre todo alucinada, campo abierto, ¿no? Y para nosotros aburridísimo. Campos de trigo, de esto, de lo otro, que no hay nada que ver, ni monte ni nada, ¿no? Y decía ella, pues yo, en Balbina, yo cuando me jubilo quiero una casita así en la pradera y para este paisaje en mi ventana. Y dijo, pues te puedo asegurar de que todo castellano-leonés quiere estar en las Canarias y ver el mar y el monte y la belleza de la isla. Bueno, siempre queremos lo que no tenemos, ¿no? Vamos a orar y a la tarea, si os parece. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de conocerte y conocer tu palabra. Estar informados de lo que tú has planeado desde siglos antes de la fundación del mundo, todo lo bueno y bondadoso que tienes preparado para nosotros en el futuro y ahora mismo. Gracias, Padre, por vigilar por nuestras almas, por siempre estar con nosotros en cada momento y en cada prueba. Instrúyenos y enséñanos a través de tu palabra y tu espíritu esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, 3 palabras. Aquí voy a aburrir con las 3 palabras griegas, pero cada uno con su definición. Y Pablo requiso 3 términos distintos para poder describir y dar fe a lo que estaban sufriendo los hermanos. Él era consciente. Claro, Pablo sabía en sus carnes lo que era predicar el evangelio. Calabozo, ¿no? Siempre estaba apedreado, maltratado, pero él quería que ellos supiesen que estaba solidario con ellos, entendía y comprendía lo que ellos. Y es una lección para nosotros también, conocer lo que otros están viviendo y sufriendo. Las clases y una pequeña ilustración. No sé qué habéis sufrido aquí en vuestras vidas, los que sois mayores, un poco en la posguerra y la dictadura y la dicta blanda, ¿no? En Salamanca, esto fue hace tiempo, todavía es difícil, ahora tienes que hacer curso y a través de la ARE y la ERE de la FEREDE podemos por fin acceder, pero te ponen todo obstáculo, ¿no? Para poder hacer visitas como ministros de culto en los hospitales, en las cárceles. A mí me echaron después de 7 años trabajando con presos en la cárcel de Topaz. Llegué un día y decía excluido hasta próximo aviso, ¿no? Y presentamos más papeles, intentamos entrar por la asociación y silencio administrativo y todavía no. Excluidos de la prisión, rechazo por 3 años, no querían registrar nuestra asociación en la universidad. Era curioso porque como es el Señor en su providencia mandó, yo soy de Kansas, no sé si os suena, Kansas City, Kansas, como Salamanca, en medio de otro país entero. Mandó el Señor que en la concejala de educación, 3ª, 4ª del alcalde de Salamanca, leí en el periódico que así había sido elegida en el grupo de los concejales de ayuntamiento. Y ponía Sandra Meyers, no sé si os suena, en la plumarquista femenina de España en los 100 lisos y 400 lisos. Olímpica, medallas, pero Myers. Y empecé a buscar. Nació a 1 hora de donde yo nací, en Kansas. Así que llamé al ayuntamiento, puedo concertar una visita con la señora Myers. Belén y yo fuimos y efectivamente de mi tierra empezamos a charlar de todo lo que conocíamos, de los Jayhawks de Kansas, de Wichita, de Topeka, de Hutchinson, bueno.
Y le dije, por cierto, no sé si podías echarnos una mano, tenemos este problema, no podemos registrar la asociación. Ay, pues eso, Ramón, tengo que hablar con él. Rector. Ramón, tengo que hablar con él. ¿Por qué? Que estamos en la Inquisición todavía, bla, bla, bla. Bueno, un par de meses después, con los mismos papeles, nos aceptaron ictus en el registro de la universidad. No pedía que saltara normas, pero mira cómo es el Señor. Excluidos de la prisión, obligados a pagar impuestos de propiedad. Todavía estamos pagando, después de 20 años, el IBI de nuestro local. Está en propiedad, pero seguimos pagando el ayuntamiento. Pronto quizá ya podemos arreglar porque la FEREDE nos ha ayudado bastante en esta área, ¿no? Pero pagaron un precio, los de la Comisión de Defensa Evangélica en España, luego la FEREDE, que ha sido un largo trecho, ¿no? Hermano Pedro me decía que trabajaba para el Deutsche Bank. Cuando buscamos un préstamo, una hipoteca para comprar el local donde está la capilla ahora, fuimos a 7 bancos e incluso Deutsche Bank y nos cerraron las puertas. Por lo menos 2 directores tenían el valor de decirnos, cuando pregunté, ¿no será porque somos protestantes? Y así como, bueno, por ahí van los tiros, ¿no? 2 por lo menos, extraoficialmente, ¿no? Extraoficialmente. Bueno. Pero una señora nos dijo una vez cuando abrimos que debería estar contentos que no os tirábamos piedras, porque estábamos contentos. Pero todo esto no es nada comparado a lo que nuestros hermanos en países musulmanes, en Corea del Norte, en países donde hay fuerte persecución. Lo que sufrieron en la dictadura era fuerte. Pero ahora mismo, la mitad de la población cristiana del mundo está sufriendo persecución. La Biblia dice que debemos unirnos con ellos como si estuviéramos presos con ellos. No olvidemos, los hermanos. Lo hacéis bien aquí en la iglesia, Pastor Moisés y Alfredo, estáis liderando eso. Un buen día, hace creo que 7 u 8 años, dieron a un diácono en aquel entonces, José Matías, una multa. Esa multa, 3.000 euros. ¿Cuál ha sido su crimen? Repartir tratados en la calle. Bueno, al final, con la ayuda de FEREDE y un abogado de pago, el día antes del juicio, la alcaldía retiró la denuncia y al final conseguimos un precedente importante, y la FEREDE ahora puede usar este precedente para poder demostrar que tenemos todo el derecho en el mundo de estar en la calle repartiendo literatura religiosa gratuita. Pero tenemos que entender que el pueblo cristiano del mundo, aquí está en inglés, pero se pueden leer en español, historia impactadísima. El hombre celestial, os animo a leerlo, a conocer lo que viven nuestros hermanos en la fe en China. ¿Sí? Leedlo, por favor, es impacto. Y este es un señor que se escapa de un campamento de concentración en Corea del Norte. Llega a España, China, Corea del Sur, a California, cae en manos de una familia cristiana y se convierte a Cristo. El que escribe la historia es un periodista no creyente, pero él mismo reconoce que el chico sí, al final se convirtió a Cristo y adoptó la religión evangélica, como suelen decirlo, pero lo que él vivió son cosas indecibles. Cristianos, lee las revistas, que no se queden allí, que las lleves a casa, lee, entérate de las historias de nuestros hermanos perseguidos. Pero si tenemos problemas, si otros tienen problemas, tenemos que darnos cuenta de que no andamos solos. Las palabras subrayadas son las que tenéis que apuntar en vuestros cuadernos, ¿no? Número 1, siempre tenemos amigos y hermanos orando por nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos librado de un gran problemón? Damos gracias a Dios, pero no somos conscientes de que otros muchos están orando por nosotros.
por su intercesión ante el trono, Dios ha respondido no solo a nuestras oraciones, a sus oraciones también. Hay otros orando. Pablo quería que supiesen, siempre damos gracias por vosotros. Sabían que tenían un aliados en Lucas, Pablo, Timoteo, Silvano, ¿no? Nuestra fe, amor y paciencia deben crecer en medio de los problemas. ¿Crecer en medio de los problemas? Claro. Y a veces crecemos más en los problemas. Crecer en las pruebas. ¿Alguien tiene algún testimonio? Quisiera escucharlos de cómo Dios a lo largo de COVID te ha hecho crecer. Has podido aprender a estudiar, dedicar más tiempo a la palabra. Personas se hayan convertido, nuevas oportunidades de testificar, de ministrar. A nadie nos ha gustado COVID. El Señor ha llevado a algunos al cielo, ¿no? Pero nos ha prestado mucha oportunidad que de otro modo no hubiéramos tenido. Nuestra batalla de la fe se exhibe cuando enfrentamos a un adversario digno. Adversarios no dignos. ¿Qué quiere decir con eso? Los problemones, las cosas triviales que nos surgen a diario, ¿no? Habéis llegado algunos y no había dónde aparcar. Nos enfadamos. Eso tenemos que superar eso. Los problemas de adversario digno, dice que sois por dignos del reino de Dios, es cuando enfrentamos fuerte oposición. Porque el adversario es fuerte, es un león rugiente y puede devorarnos. Pero somos mayores que él. Con la ayuda del Señor no tenemos que acobardarnos. Así que cuando vienen fuertes pruebas, recordar que tenemos un Señor más fuerte, ¿no? Así que nos encontramos más fuertes y nos fortalecemos en el Señor solo y a través de esa lucha espiritual seria, fuerte, ¿no? Así que no nos echemos atrás, ay, no quiero pelear, ay, que no quiero problemas. No, el Señor ayuda que a través de los problemas crecemos y podemos, ¿no? Nos traen oportunidades. Número 4, pasáis página ya a página 8. He saltado una frase en vuestros apuntes, pero ponéis ahora 3, ponemos a 3. Adversario digno, y yo quería comentar que a través de los problemas, esto es un inciso, arriba página 8, no solo podemos crecer, sino podemos crecer abundantemente. Versículo 3, subrayarlo. Dice, vuestra fe va creciendo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esta palabra abundar es lo que llamamos en griego una hapax legomenon. Hapax legomenon es en griego o hebreo cuando solo aparece esa palabra única en el texto. No se usa, ningún otro escritor la ha utilizado, ni Pablo ha usado esta palabra. Aparece así que no tenemos referencia más que en literatura extrabíblica para entender el término. Pero el término es importante porque echa mano a una palabra de rara utilidad para ilustrarnos de que este amor abundante puede existir cuando hay problemas abundantes. El abundante amor, el excesivo casi, el exceso, la gran cantidad de amor solo y de fe, solo es posible cuando tenemos persecución, tribulación y aflicción. No olvidemos esto, ¿vale? Nuestra batalla de fe se manifiesta solo cuando nos enfrentamos a un rival digno. Dijimos, número 4 y 5, nuestro Dios recibe gloria en nuestro sufrimiento. Hay una manera peculiar en la cual Dios recibe gloria cuando no es posible en otros momentos.
cuando el mar está pacífico y no hay olas, es fácil de estar contentos. Pero cuando están las olas, la tormenta, la lluvia, y aún así resistimos y avanzamos, es el momento en que Dios queda satisfecho, contento. Alegramos al Señor, agradamos al Señor con ese momento, ¿no? Así que no olvidemos de que nuestra vida existe para glorificar a Dios. Es importante dar testimonio de Él. Es importante vivir con las virtudes que nos mandaba. Es importante conocer las Escrituras, pero hermanos, la suma total del hombre es glorificar a Dios. Ahora, cuando hacemos cualquier cosa en la vida que exalte y glorifica a Dios, estamos en el camino correcto. Resistir en el sufrimiento, tenemos que entender que es una vía, una manera de hacer lo que fuimos creados para hacer, glorificar a Dios. Y nuestros hermanos son animados cuando triunfamos. Se alientan nuestros hermanos cuando nosotros vencemos, cuando superemos la prueba. Ahora, como muchos pastores, escucho de nuestros hermanos muchas quejas. Ay, pastor, no sabe lo que estoy pasando. Y es cierto, lo que están pasando es mucho mayor de lo que yo puedo imaginar o lo que yo he vivido. Tenemos una hermana ciega, gradualmente ha ido perdiendo la vista, lleva varios años ciega totalmente. Y tiene un carácter ya de por sí un poco depresiva, y llego a casa muchas veces y Belén dice, pues acaba de hablar 1 hora y media con la hermana. Y es difícil, ¿no? Yo no puedo imaginar lo que es estar y tener un marido inconverso y un hijo con problemas graves. ¿Y qué pasa si pierde a su marido? ¿Cómo va a vivir, ¿no? Toda esa incertidumbre en su vida. Yo no quisiera estar en su lugar, pero yo sí sé que puede triunfar, puede vencer. No sé si conocéis a Nick, ¿no? El que en Madrid va a estar, Vujicic. ¿Quiénes conocen a Nick Vujicic? Es un hombre, es un hombre que no tiene brazos, pero peor es que no tiene piernas, y nunca le ves triste, sonriente, vivir sin límites. Porque nació así, pero recibió a Cristo. Y da muchas charlas de superación, etcétera, en el mundo secular, pero siempre está allí. Yo puedo tener la vida que tengo y la actitud que tengo porque tengo una esperanza viva. Hay muchos vídeos, búscale, porque es fantástico. Hablando con personas, le tienen encima de una mesa, un aula universitario, y dice, ¿y qué pasa cuando andas por la vida y te caes? Y se tira. Está allí. ¿Cómo le vas a levantar? Pero los médicos le dejaron con un pequeño pie abajo, pero él de alguna manera va moviéndose, empujándose y se pone erguido. ¿Cómo puede hacerlo? No solo eso, nada, monta a caballo, se ha casado, tiene hijos preciosos. Decimos, pues hasta allí no llego yo. Y me quejo de lo que tengo yo. Nos quejamos de vicio a veces, ¿no? Soportar las cosas que soportáis. Versículo 4. Una palabra que dice perseverar, resistir, ser tenaz, aguantar, superar. Esto tiene que describir al creyente cuando enfrenta dificultades. Has perdido el trabajo, has tenido un accidente, has perdido tus ingresos, tu negocio en COVID, 1000 cosas, la convivencia en casa, los compañeros del trabajo. Cada uno tenemos nuestro mundo y nuestras dificultades, no hay nadie que se libra de ello, la vida es así. Pero el Señor se glorifica cuando nos damos cuenta de que podemos soportar, que dice 1 Corintios 10, ¿no? Hay una salida,
Y lo que te pasa no es único para ti, tú no eres el único, es común a la condición humana. La condición humana. Pero Dios con cada prueba te va a dar la salida. ¿Y cuál es la salida? Mejor dicho, es ¿quién es la salida? Es el Señor. Buscarle a Él. Muy bien. Peligro, problemas, recibirán su justicia. Una cosa que nos consuela es que cuando injusticia sufrimos, nos preguntamos, ¿cuándo vamos a recibir? ¿Cuándo vamos a ver justicia por fin? Pues va a llegar, no lo dudes. El Señor es el que decide cuándo y cómo los malos y la maldad recibirá su justa recompensa. Pero llegará porque, versículo 5, Dios dará justo juicio, ¿no? Justo juicio. Retrocedo un poco porque aquí hay una pregunta. Vamos a ir preguntando. Versículo número 4, página 8. Nuestro Dios recibe gloria en nuestro sufrimiento en todas las iglesias. Versículo 4. Y no había tantas. No sé cuántas iglesias evangélicas hay en Castellar. Una. 2, 3 más, no sé. ¿Había muchas iglesias? ¿Ahora? ¿Cuántas? ¿Cuántas iglesias? Ayúdame. Ahora estamos en micro abierto. ¿Cuáles? Más bien, en vez de cuántas. ¿Cuáles iglesias se habían establecido hasta ahora que podemos dar nombre? No había iglesia en Jerusalén. ¿Eh? ¿Y dónde más? Ir apuntando primero. Darme ideas. ¿De dónde salió? ¿De qué iglesia salió? Antioquía, ¿verdad? ¿Y quién dijo? Filipos. Berea. Ahora estamos en el segundo viaje, pero en el primer viaje. Corinto, sí, bueno, yo creo que Corinto posterior. Estamos hablando ahora en el año 51. Cuando el Batista, ¿dónde había ido en su primer viaje? Allí no había iglesia, donde recibió la visión. Iconio, Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia, pero media docena quizás de iglesias. Quizás una más que no se nombran en la escritura. No habían muchas. Pero mira lo que dice. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. No tienen que ser muchas. El pueblo de Dios siempre seremos pequeños. El camino al cielo es estrecha. Ancha es la que... No nos tenemos que siempre estar, ay, que somos tan pocos. Ay, que... ¿no? Belén ha tenido reuniones de señoras después de COVID, ya cuando pudimos tenerlas en la iglesia, en los viernes, y tenemos bastantes hermanas en la iglesia, pero suele encontrarse con una, dos, no sé si has tenido tres alguna vez, y algunas veces solita, ¿no? Y es fácil lamentarnos, pues ¿por qué no se llena la iglesia? ¿Por qué no se convierte la gente? Es una manera equivocada de verlo. Apreciar y dar gracias por lo que somos, seguir perseverando, y sabemos que sembrando nos regocijaremos a la postre, ¿no? Así que, número 5, están animados. Cuando nosotros triunfamos, otros lo ven. Yo tenía por muchos años un amigo en la cárcel. Amigo porque habíamos estudiado juntos en la escuela bíblica universitaria. Ahí conocí, era una especie de mentor para mí. Iba a ser misionero. Yo llegué con 17 años al dormitorio, él ya tenía 5 o 6 más, estaba terminando, yo empezando, y me hablaba de muchas cosas, aprendí de él, se llamaba Chris. Pues yo me marché a seguir mis estudios y me enteré de que se casó mi hermano Chris, tuvo un hijo a los 9 meses,
Y a los 11, 12 meses se quemó la casa donde vivían y murió su esposa en el incendio. Horrible. Él salía de la casa con el niño en brazos, pensando que su esposa estaba detrás de él. Quemadura segundo o tercer grado sobre todo su cuerpo. Pero encima le acusaron de haber provocado el incendio y por consecuencia matado a su esposa. Condena. 17 años en la cárcel. Me escribía con él y decía: Chris, ¿me animas tú a mí? ¿Por qué me escribía? No perdió su fe y mantenía su inocencia, cosa que le iba mal. Cuando estás en la cárcel con condena, lo que te sale mejor es que confieses. Nunca confesó: no hice eso, mantengo mi inocencia. Y mientras tanto estudiaba la Biblia, organizaba estudios bíblicos, sacó un máster online en consejería cristiana, firme y fiel, 17 años, hasta que salió. Decía: Chris, increíble, yo me encuentro espiritualmente un enano comparado a ti. Me anima, quiero que tú que sepas en la cárcel me estás dando fortaleza a mí. Así que tengamos esa clase cobramos ánimo de los que están sufriendo triunfando, y cuando tú triunfas, das ánimo a los demás. Ahora, en cuanto a juicio, no nos desesperemos que el juicio, Dios no caiga sobre el señor Putin o los enemigos de Dios, el dictador en el norte de Corea, porque sería justo, ¿no? Lo que vemos, lo observamos. Pero Dios es sabio y en su momento, en su día, Dios va a responder. Probará. Capítulo 2. Que no os dejéis mover fácilmente 2:2 de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, ese suplantador de la identidad de Pablo, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor está. El día del Señor llegará. No había llegado en ese momento, pero llegará. Así que no os desesperéis. No estáis en el día del Señor, no estáis sufriendo la ira de Dios, pero la ira de Dios sí caerá. Cobréis ánimo por esa verdad. Dios quiere nuestra confianza en Él hasta que llegue ese día. Volvemos a capítulo 1, versículo 5. Es demostración de justo juicio de Dios que Él va a hacer juicio. Arreglará las cuentas, ¿no? Al final cada negocio termina la jornada y hacen caja, suman los gastos, las entradas y hacen cuentas, pero al final de la jornada. Y la jornada todavía no ha acabado, el Señor no todavía ha hecho cuentas, pero hará cuentas. Es justo, Dios nuestro es justo. Vemos injusticia por todos lados. No nos desanimemos, el Señor arreglará cuentas. 3. Dios recompensará a los justos que sufren en su reino. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Un juego de palabras, ¿no? Os atribulan, pero Dios va a atribular a aquellos que os atribulan. Así que esto es un consuelo que hará justicia, ¿no? Dios recompensará mientras tanto a los que sufrimos injustamente. Las 5 coronas que el Nuevo Testamento habla, uno es para los que han sido martirizados, que han muerto por el nombre del Señor. Van a recibir corona, van a ser reconocidos. ¿Y cuántas mujeres y cuántos hombres en la historia de España, solo hablamos de nuestro país, que han dado su vida para que el Evangelio llegue a su tierra? Uno de mis proyectos que sigo ya, ¿cuántos? Terminé el programa en el año 15 y he querido publicar
una historia evangélica de Castilla y León, pasado, presente, porque estoy encontrando historias que tienen que contarse, ¿no? Y que la generación que nos sigue, que sepa en nuestra región que había los que dieron su vida. Estoy descubriendo cosas que nunca se ha publicado. Un día me pasaron un escrito, es un informe policial secreto sobre unos subversivos de Salamanca que el gobernador había encargado al jefe de policía investigar. Los herejes protestantes de la tierra. Y son 2 páginas y va escribiendo. Y esto es después de que fusilaron a Atilano Coco Martín. ¿Quién ha visto Mientras dure la guerra? Tenéis que ver la película, ¿no? Muy fiel a la historia y cuenta el principio de la guerra, cuando Franco, que está en Salamanca ocupando el obispado, tiene su rival en Miguel de Unamuno, el rector de la universidad, quien tiene un íntimo amigo que es Atilano Coco Martín, el único pastor, pensaba Franco, el único pastor protestante de la ciudad. Bueno, en octubre del 36 encarcela a Atilano Coco. En octubre, un mes después, vacía toda la cárcel antigua y los lleva a campo a través y los fusila en una fosa común, mientras Unamuno defendía a su amigo pastor. Tenemos muchas razones para creer que Miguel de Unamuno era creyente, era profesor de griego y leía el griego del Nuevo Testamento, conoció el Nuevo Testamento de pe a pa. Defendía, libera, decía Franco, este buen hombre, libérale, no ha hecho nada. Bueno, al final le fusilan. Miguel, el rector, va a la casa de la mujer de Atilano para consolarla, para decirle que todo está bien, le van a liberar a su marido. Le fusilan y misteriosamente 2 meses después muere Miguel de Unamuno en su casa, su cama. Una enfermedad rara, extraña. Bueno, yo no tengo dudas de lo que pasó, aunque es difícil demostrar y constatar, pero quería Franco acallar. Bueno, lo hizo con Atilano, no podía fusilar al rector de la universidad, pero le eliminó. Bueno, esa historia lo cuento porque hay una injusticia enorme. Un hombre de 33 años dedicado al Señor, con 2 hijas pequeñas, eliminado. ¿Qué justicia hay en ello? Pero sí, hay hombres y mujeres que han dado su vida, porque podía haber dicho, no me equivoqué, no soy protestante, soy católico. Bueno, hermanos, gracias a ellos hemos publicado en la primera Tesalonicenses en Ebenezer. Hablamos de un libro que recién sacamos sobre Roberto Chapman. Tenéis que conocer a su vida también. Un gran pastor inglés que por su impulso envió muchísimos misioneros, hermanos, y muchos de ellos en su iglesia llegaron a España, abrieron obra en Galicia, pero también aquí en España. Comentaba de que en mis investigaciones recibo un email de una tal Cristina Lawrence y me dice que soy bisnieta de Jorge Lawrence, que ha sido gran evangelista aquí en Cataluña. Estoy carteando tengo una persona que me vincula con alguien que estaba dando tanto testimonio con su carro evangelístico y iba por todas las calles anunciando al Señor. Nosotros nos sentamos en los hombros de los que han ido por delante nuestro, sufriendo. Página 9, antes de llegamos al número 3, después del número 3, Dios recompensará asumiendo los justos. Notad estos puntos que agrego sobre el tema del sufrimiento. El sufrimiento en esta vida es solamente temporal. Pedro decía, esta leve tribulación que sufrís
tiene un propósito, es para purificar vuestra fe, que vale más que oro, Pedro decía. Su sufrimiento es solo temporal y en el final será recompensado, se revelará, ese día llegará. Romanos 2. La justicia talónica, podéis buscar taliónica, es un concepto que nos llega de los siglos atrás, en lo cual un rey, un reinado, o un dictador, un emperador que supera y conquista a otro, paga al otro ejército con la misma medida y la misma moneda que ha recibido. Así que es ojo por ojo, y solían matar a toda la familia del monarca anterior, etc. Esta justicia nos gustaría que pasase ahora mismo. Yo quisiera que los 7 directores de banco que nos negaron la hipoteca les pasase algo, ¿no? Bueno, no podemos pensar así. Pero yo sé que toda mala acción, mala obra será condenada y justiciada, ¿no? Ahora, mejor sería que estos 7 directores de banco se conviertan a Cristo y la condena de su pecado la habrá pasado a Cristo en la cruz, ¿no? Pero hay los que hemos recibido el Señor, fíjate, toda maldad nuestra pagó Jesús por nosotros. Eso sí es una injusticia, porque Jesús no hizo nada por nosotros. Él no mereció el castigo, pero pagó por nosotros. Los que no aceptan esa paga, ese perdón, pagarán. En esta vida o la venidera, Dios hará justicia. En nada intimidados, decía Pablo a los filipenses, por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros la salvación. Y esto de Dios. Número 4. Dios, en última instancia, reciprocará o juzgará, la palabra que es mejor, ¿no? La idea es que atribulará a los que os atribulen. Un juego, es la misma palabra, en forma nominal, en forma verbal. Dios juega con eso. Os atribulan, descuidad. El Señor va a recompensar a los que perturban a sus hijos. Dios traerá reposo. Número 5 es reposo o descanso. Dulce paz, dulce descanso. A veces has sufrido una injusticia muy grande. ¿Qué te pasa? Pues porque a ti y a mí, a todos, nos acostamos y nuestra cabeza no deja de dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? ¿Cómo podemos dormir? Hace 3 domingos prediqué sobre cómo no descansar bien. No dejas nada al Señor, lleva tu carga contigo mismo y así en ese plan, ¿no? Era un poco irónico, ¿no? Pero si quieres no dormir, pues recuerda cada ofensa que te hayan hecho. Busca venganza a los que te han hecho, tal, ¿no? No, pero si quieres descansar bien, deja las cosas con el Señor. Dios nos trae descanso. Perfecta paz. ¿Qué me puede citar? Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta, completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Precioso versículo, no lo olvidemos. 6. Dios nos consuela a través de la venida de Jesús en poder. Que leemos en versículo 7, a vosotros que sois atribulados, daros reposo, descanso. Porque el Señor se manifestará, yo anhelo aquel día, que suena el arcángel, la trompeta, la voz, ya viene, Cristo viene. Y viene con los ángeles de su poder. Los ángeles de su poder. ¿Los ángeles tienen poder? Sí.
Pero quien tiene más poder es el jefe de las filas, el capitán de los huestes, ¿no? Y vendrá. Poder es ilustrado aquí por los ángeles. Pero si dice que los generales y los tenientes tienen poder, cuanto más el general, ¿no? Ya llegará. Va a castigar, volverá con poder para juzgar, condenar y castigar. Muy bien, pasamos a versículos 8 y 10. Estamos hablando de peligros, problemas, pruebas. Los alborotadores son peligrosos, que los leímos en Hechos, ¿no? Que crearon. Además, los judíos buscaban en el barrio chino unos pandilleros, pues usan otras palabras, ¿no? Vamos a volver a 17. Hechos 17, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos. Y mira, aquí unos denarios. Venga, crea un alboroto para que convenzamos a las autoridades de que estos perturbadores de nuestra ciudad deben estar en la cárcel. Sus acciones eran finalmente vengadas por fuego. Versículo 8, en llama de fuego. El Señor no condenará, no castigará al mundo más por agua, por diluvio, pero sí por fuego. Ahí en 2 de Pedro leemos toda la descripción. ¿Y dónde es? Va a echar todos los cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida al lago de fuego. Fuego es un símbolo en la Biblia del castigo, del juicio, de la condena de Dios. Así que en llama de fuego volverá el Señor para dar retribución sus acciones. Ahora, hay dos frases aquí para mí son muy importantes a la hora de hablar de misiones y el esfuerzo misionero, evangelismo mundial. Porque ahora circulan vientos de lo que llamamos universalismo. De alguna manera, Dios hará que al final de los tiempos todo el mundo irá al cielo. Y esa idea tiene varios matices, ¿no? Está el exclusivismo inclusivista, el inclusivismo exclusivista. Hasta los mormones dicen al final todos iremos. Catolicismo, bueno, algunos al purgatorio, pero al final todos al cielo, ¿no? Si pagamos misa suficiente, etc. No. ¿Y qué pasa con los que no han oído esa pregunta? Siempre está allí. Y es un nudo que a mí no me gusta hablar del tema, pero a los que no les llegue el Evangelio, ¿qué pasa? ¿No el Señor se apiadará de ellos? ¿No oyeron el nombre de Jesús? ¿Qué pasa? No es justo en tu justicia. Pero mira, las dos clases de personas. Los que no conocieron a Dios y ni obedecen. Los que conocieron pero no obedecieron. Pero también los que no conocieron a Dios. Ahora, ¿quién tiene el deber de hacer que se conozca, que conozcan a Dios? Es nuestro deber. No podemos frenar nuestra actividad misionera. Hay una versión de universalismo que dice que a la persona a quien predicamos el Evangelio termina rechazando el Evangelio, solo esa persona se castigará. Y es mejor casi no predicar, por tanto, el Evangelio para que no lo rechacen. Las versiones de universalismo no coinciden con las Escrituras. Ni los que conocieron a Dios y no le aceptaron, como los que no le conocieron, serán juzgados, tristemente. Pero es no mi opinión, es la Escritura que lo dice. Son los enemigos actuales del Evangelio de Cristo, y versículo 9 nos dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Palabra más triste que da de toda la Biblia, excluidos.
No puedo imaginar lo que sería estar excluido, sin relación alguna con el autor de la vida. Y si el infierno tiene su sufrimiento, Lucas 16, el mayor de los sufrimientos del infierno será sin no tener relación con Dios, excluido de su presencia, de sus delicias, de su encanto, de su presencia. Serán juzgados. Número 3. Entendemos que su condena será eterna. Es que no pasas por unos años por purgatorio, ni el tercer de los cielos terrestrales de la ideología mormona, ni otra idea. O estás con el Señor o no estás, y eternamente con el Señor o eternamente separado. Esto nos debería sacudirnos, hermanos. Si entendiéramos, agarráramos a esta verdad, nos transformaría nuestra manera de concebir la condición del alma inconverso. Dice, cuando vengan aquel día otra vez para ser glorificado en sus ángeles será admirado. Su condena es eterna, versículo 9. Continuada, destrucción para siempre. Ahora, cuidado, porque según el adventismo y la señora Ellen White, dice que no, el infierno no es sufrimiento eterno, es destrucción del alma. Está destruida, cesa de existir. Cuidado, porque no es vida. Por tanto, no sería eterna. ¿Qué pone? Eterna perdición. Así que cuidado con matices de lo que es el infierno. Aquí podríamos dedicarnos bastante a estudiar lo que es el infierno, ¿verdad? Ellos serán separados de la presencia de Dios, de su gloria, de su deleite. Excluidos, separados. La palabra apo, que es el prefijo de esta palabra, indica lejos de, no solo separados, sino lejos de la presencia del Señor, como fue el hombre rico. Había una brecha enorme entre el paraíso y el infierno. Ser excluido de toda oportunidad, esperanza, la misma salvación es una cuestión tremenda. La mayor horror del infierno será la separación eterna del autor de la vida. Efesios 2:12 pone: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía, antes de conocer a Cristo, la misma condición, ajenos a los pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así terminará a los que no acuden a Cristo. Y ahora, número 5 y versículo 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Quién va a poder estar en su día de venganza, su día de justicia? Los que hayan creído. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a admirar y glorificar a Cristo en nosotros. Admirados. ¿Estás admirado, admirada de Cristo? ¿Hay un encanto continuo en tu vida? Hay ese sentido de que soy un privilegiado de conocer a Cristo. No porque le busqué yo a Él, sino que me buscó a mí. Me rescató a mí. Y indigno soy de su salvación. Indigno soy de todas sus gracias. No merezco ninguno de sus beneficios. Estoy encantado con mi Jesús. ¿Es tu actitud? Admirado. Ese día es una clara referencia a aquel día otra vez, del día de retribución y la llegada del Mesías. Pero ninguno de estos eventos han ocurrido. El día no ha llegado todavía. Espera. Somos a veces como los niños, ¿no? Empezamos un viaje, ya hemos llegado 5 minutos. Pero hay algo infantil en nosotros que también dice,
hemos llegado, pero paciencia. Y mientras tanto, a correr. ¿Ya? ¿Sí? Acá puedes acabar el capítulo. Vale. Nota las diferencias entre primera Tesalonicenses y segunda. Poder tener una teología, escatología correcta, hay que hacer diferencia. Ahora, entre muchos de los de la teología del pacto, hoy en día no me da tiempo a entrar en la diferencia entre dispensacionalismo y teología del pacto. Para eso tienes que apuntarte al seminario, ¿verdad, Fredo? ¿Sí? Inscribirte y ya te adentras en toda esa cuestión. De hecho, no sé si tengo un dibujo aquí, una foto. Diferencia: Cristo regresa en el aire. Cristo regresa a la tierra a retribuir. Secretamente, pero abiertamente. Hay unas diferencias claras. Ahora, no podemos confundir esos dos eventos como amilenialistas hacen y dicen que todo es figurativo y todo es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay unas claras diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Así que, hasta aquí. Muchas gracias y paramos. Muy bien, pues casi que hemos terminado el capítulo 1.